Ninguna mujer fue tan fascinante como la de la legendaria reina Serapina, conocida en todo el mundo por su incomparable belleza y su habilidad para manipular a los poderosos. Su historia es un testimonio de cómo la inteligencia y la determinación pueden ser herramientas tan efectivas como la fuerza y la riqueza en la búsqueda del poder. Serapina nació en una familia noble, pero no particularmente influyente. Desde joven, destacó por su belleza, que era tan extraordinaria que se decía que podía eclipsar el sol. Sin embargo, Serapina no se contentó con ser simplemente una belleza pasiva. Desde temprana edad, demostró una inteligencia aguda y una habilidad excepcional para entender y manipular a las personas que la rodeaban. A medida que crecía, Serapina comenzó a utilizar su belleza y su inteligencia para ascender en la escala social. Su primer matrimonio fue con un duque poderoso, un hombre mayor que ella, pero que estaba completamente hechizado por su encanto. A través de este matrimonio, Serapina ganó acceso a los círculos más altos de la nobleza, donde comenzó a tejer una red de influencias y alianzas. Sin embargo, Serapina no se detuvo allí. Su ambición era mayor que cualquier título o riqueza que pudiera obtener a través de un matrimonio conveniente. Su verdadero objetivo era el poder y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Con este fin, comenzó a utilizar su belleza y su encanto para seducir y manipular a los reyes y gobernantes más poderosos de su tiempo. Su primer objetivo fue el rey Aldric, un gobernante poderoso pero ingenuo, que cayó completamente bajo su hechizo. A través de su influencia sobre Aldric, Serapina logró obtener títulos, tierras y riquezas para su familia, consolidando su posición en la corte. Sin embargo, su ambición no se detuvo allí. Con cada nuevo amante, Serapina ganaba más poder e influencia, hasta que se convirtió en una de las figuras más poderosas y temidas de su tiempo. La historia de Serapina es un recordatorio de cómo la belleza y la inteligencia pueden ser herramientas poderosas en la búsqueda del poder. Sin embargo, también es un testimonio de los peligros de la ambición desmedida y de las consecuencias que pueden surgir cuando se utiliza a las personas como medios para un fin. Su legado, aunque controvertido, sigue siendo un tema de fascinación y debate, un reflejo de las complejidades del poder y la humanidad. Serapina, con su belleza y astucia, no tardó en captar la atención de los hombres más poderosos de su tiempo. Su primer gran logro fue seducir al rey Aldric, un gobernante conocido por su fuerza y determinación, pero también por su ingenuidad en asuntos del corazón. Aldric, completamente hechizado por Serapina, no tardó en caer bajo su influencia. A través de su relación con el rey, Serapina logró obtener títulos, tierras y riquezas para su familia, consolidando su posición en la corte. Sin embargo, Serapina no se contentó con ser simplemente la amante del rey. Su ambición era mayor que cualquier título o riqueza que pudiera obtener a través de una relación. Quería poder, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Con este fin, comenzó a tejer una red de influencias y alianzas, utilizando su belleza y su encanto para seducir y manipular a los hombres más poderosos de la corte. Su siguiente objetivo fue el duque de Montclair, un hombre de gran influencia y riqueza. A través de su relación con el duque, Serapina logró obtener aún más poder e influencia, consolidando su posición como una de las figuras más importantes de la corte. Sin embargo, su ambición no se detuvo allí. Con cada nuevo amante, Serapina ganaba más poder e influencia, hasta que se convirtió en una de las figuras más temidas y respetadas de su tiempo. A medida que su poder crecía, también lo hacía su reputación como una mujer peligrosa y manipuladora. Muchos en la corte la temían, sabiendo que su belleza y su encanto podían ser armas tan efectivas como cualquier espada. Sin embargo, también había quienes la admiraban, viendo en ella un ejemplo de cómo la inteligencia y la determinación podían ser herramientas poderosas en la búsqueda del poder. Serapina, consciente de su reputación, utilizó el miedo y la admiración que inspiraba para consolidar aún más su poder. Comenzó a intervenir en los asuntos de Estado, utilizando su influencia sobre el rey y otros nobles para promover sus propios intereses. A través de su habilidad para manipular y persuadir, logró obtener cargos y títulos para sus aliados, consolidando su red de influencias y asegurando su posición en la corte. Sin embargo, a medida que su poder crecía, también lo hacían los riesgos. Serapina sabía que, en un mundo dominado por hombres, su posición era precaria. Un solo error podía llevar a su caída, y estaba decidida a no cometer ninguno. Por lo tanto, continuó utilizando su belleza y su inteligencia para mantener su poder, siempre un paso adelante de sus enemigos y siempre en busca de nuevas formas de consolidar su influencia. A medida que la influencia de Serapina en la corte crecía, también lo hacía su ambición.
Ya no se contentaba con ser una figura poderosa detrás del trono. Ahora aspiraba a sentarse en el trono ella misma. Con este objetivo en mente, comenzó a planear su próximo movimiento con meticulosidad y precisión. Serapina sabía que, para alcanzar el poder supremo, necesitaba el apoyo de los hombres más poderosos del reino. Por lo tanto, comenzó a seducir y manipular a los nobles y gobernantes más influyentes, utilizando su belleza y su encanto para ganarse su lealtad. Sin embargo, también era consciente de que la lealtad basada únicamente en el deseo era frágil y podía desaparecer tan rápidamente como había llegado. Por lo tanto, también utilizó su inteligencia y su habilidad política para forjar alianzas estratégicas, asegurando que sus intereses estuvieran protegidos. Uno de sus objetivos más ambiciosos fue el rey Edmund, un gobernante sabio y experimentado que había resistido sus encantos durante mucho tiempo. Serapina sabía que, para ganar su lealtad, necesitaba algo más que su belleza. Por lo tanto, comenzó a estudiar sus intereses y debilidades, buscando una forma de ganarse su favor. Finalmente, descubrió que el rey estaba profundamente interesado en la expansión de su reino y en la consolidación de su legado. Utilizando esta información, Serapina comenzó a asesorarlo en asuntos de Estado, demostrando su habilidad política y su compromiso con sus objetivos. A través de su relación con el rey Edmund, Serapina logró obtener aún más poder e influencia. Sin embargo, también se dio cuenta de que, para alcanzar sus objetivos finales, necesitaba eliminar a sus rivales y consolidar su posición. Por lo tanto, comenzó a utilizar su influencia para deshacerse de aquellos que se interponían en su camino, ya sea a través de la manipulación, la intriga o, en algunos casos, medios más directos. A medida que su poder crecía, también hacía su reputación como una mujer peligrosa y despiadada. Muchos en la corte la temían, sabiendo que su belleza y su encanto podían ser armas letales en las manos equivocadas. Sin embargo, Serapina no se dejaba intimidar por el miedo o la crítica. Estaba decidida a alcanzar sus objetivos, sin importar el costo. Mientras tanto, Serapina también comenzó a preparar el terreno para su ascenso final al trono. Sabía que, para lograrlo, necesitaba el apoyo no solo de los nobles, sino también del pueblo. Por lo tanto, comenzó a utilizar su influencia para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, ganándose su lealtad y admiración. A través de su habilidad para equilibrar el poder y la compasión, Serapina logró consolidar su posición como una de las figuras más poderosas y respetadas del reino. Sin embargo, a pesar de sus logros, Serapina también era consciente de que su posición era precaria. Sabía que, en un mundo dominado por hombres, su poder estaba constantemente bajo amenaza. Por lo tanto, continuó utilizando su belleza y su inteligencia para mantener su influencia, siempre un paso delante de sus enemigos y siempre en busca de nuevas formas de consolidar su poder. A medida que Serapina consolidaba su poder, también se enfrentaba a desafíos cada vez mayores. Su ambición por sentarse en el trono no pasaba desapercibida y muchos en la corte comenzaron a verla como una amenaza. Los nobles, que antes la cortejaban y buscaban su favor, ahora la observaban con recelo, temiendo que su ascenso significara su propia caída. Serapina, consciente de los peligros que la acechaban, decidió que era hora de actuar. Sabía que, para asegurar su posición, necesitaba eliminar a sus rivales más peligrosos y consolidar su poder de una vez por todas. Con este fin, comenzó a planear una serie de movimientos estratégicos, diseñados para deshacerse de aquellos que se interponían en su camino. Su primer objetivo fue el duque de Blackwood, un hombre poderoso y ambicioso que había sido uno de sus aliados más cercanos. Sin embargo, Serapina sabía que el duque nunca la aceptaría como reina y que, tarde o temprano, se volvería contra ella. Por lo tanto, decidió actuar antes de que él tuviera la oportunidad. Utilizando su influencia sobre el rey, Serapina logró que el duque fuera acusado de traición y encarcelado, eliminando así una de las mayores amenazas a su poder. Sin embargo, la caída del duque de Blackwood no pasó desapercibida. Otros nobles, temiendo por su propia seguridad, comenzaron a conspirar contra Serapina. Sabían que, si no actuaban rápidamente, ella los eliminaría uno por uno, hasta que no quedara nadie que pudiera desafiar su autoridad. Serapina, consciente de las conspiraciones que se tejían a su alrededor, decidió que era hora de dar un golpe de estado. Sabía que, si esperaba demasiado, sus enemigos se fortalecerían y su posición se debilitaría. Por lo tanto, comenzó a planear su ascenso al trono con meticulosidad y precisión, asegurándose de que cada detalle estuviera cuidadosamente considerado. Su plan era audaz y arriesgado. Utilizando su influencia sobre el rey y otros nobles clave,
Serapina logró que se convocara una reunión del Consejo Real. Durante la reunión, presentó pruebas falsificadas que demostraban que el rey estaba involucrado en una conspiración para derrocar al Consejo y establecer una dictadura. Con el apoyo de sus aliados, Serapina logró convencer al Consejo de que el rey debía ser destituido y reemplazado por un gobernante más adecuado. El Consejo, manipulado por Serapina y sus aliados, aceptó sus argumentos y votó a favor de la destitución del rey. Con este acto, Serapina logró eliminar el último obstáculo en su camino al trono. Sin embargo, su victoria no estaba completa. Sabía que, para asegurar su posición, necesitaba el apoyo del pueblo de los nobles. Por lo tanto, comenzó a utilizar su influencia para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados y para ganarse la lealtad de los nobles más poderosos. A medida que su poder crecía, también hacía su reputación como una gobernante justa y compasiva. Muchos en el reino comenzaron a verla como una líder fuerte y capaz, dispuesta a hacer lo necesario para asegurar la estabilidad y la prosperidad de su pueblo. Sin embargo, también había quienes la temían, sabiendo que su ascenso al trono había sido construido sobre una red de manipulación y traición. Con el rey destituido, Serapina se encontró en una posición única para reclamar el trono para sí misma. Sin embargo, sabía que su ascenso no sería bien recibido por todos. Muchos nobles, aunque descontentos con el gobierno del rey, no estaban dispuestos a aceptar a una mujer como su gobernante. Por lo tanto, Serapina tuvo que actuar con cautela y estrategia para asegurar su posición. Su primer paso fue consolidar su apoyo entre los nobles más influyentes. Utilizando su encanto y su habilidad política, Serapina logró ganarse la lealtad de varios líderes clave, prometiendo recompensas y privilegios a cambio de su apoyo. Sin embargo, también era consciente de que la lealtad basada en intereses personales era frágil. Por lo tanto, también trabajó para ganarse el respeto y la admiración de los nobles, demostrando su capacidad para gobernar con sabiduría y justicia. Mientras tanto, Serapina también comenzó a trabajar para ganarse el apoyo del pueblo. Sabía que, sin el respaldo de la gente común, su reinado sería inestable. Por lo tanto, implementó una serie de reformas diseñadas para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados. Redujo los impuestos para los pobres, aumentó los salarios de los trabajadores y estableció programas para ayudar a los enfermos y los ancianos. Estas medidas, aunque populares, también fueron estratégicas, diseñadas para asegurar su posición y ganar el apoyo del pueblo. A medida que su popularidad crecía, Serapina también comenzó a enfrentar desafíos más serios. Varios nobles, descontentos con su ascenso, comenzaron a conspirar contra ella. Sabían que, si no actuaban rápidamente, su poder se volvería incuestionable. Por lo tanto, comenzaron a planear una rebelión, buscando derrocar a Serapina y restaurar al antiguo rey en el trono. Serapina, consciente de las conspiraciones que se tejían a su alrededor, decidió que era hora de actuar. Sabía que, si esperaba demasiado, sus enemigos se fortalecerían y su posición se debilitaría. Por lo tanto, comenzó a utilizar su red de espías e informantes para descubrir y desmantelar las conspiraciones antes de que pudieran amenazar su reinado. Uno de los desafíos más serios provino del conde de Silverdale, un noble poderoso y ambicioso que había sido uno de sus aliados más cercanos. Sin embargo, el conde, descontento con el creciente poder de Serapina, decidió traicionarla y unirse a la rebelión. Serapina, al descubrir su traición, actuó rápidamente. Utilizando su influencia sobre el Consejo Real, logró que el conde fuera acusado de traición y ejecutado, enviando un mensaje claro a sus enemigos. A pesar de estos desafíos, Serapina continuó trabajando para consolidar su poder. Sabía que, para asegurar su posición, necesitaba demostrar que era una gobernante fuerte y capaz. Por lo tanto, continuó implementando reformas y mejorando las condiciones de vida de su pueblo, ganándose su lealtad y apoyo. Sin embargo, también era consciente de que su posición era precaria. Sabía que, en un mundo dominado por hombres, su poder estaba constantemente bajo amenaza. Por lo tanto, continuó utilizando su belleza y su inteligencia para mantener su influencia. A medida que Serapina consolidaba su poder, también se enfrentaba a la tarea de gobernar un reino dividido. Aunque había logrado ganarse el apoyo de muchos nobles y del pueblo, aún había facciones que se resistían a su autoridad. Sabía que, para asegurar un reinado estable, necesitaba unir al reino bajo su liderazgo y demostrar que era una gobernante justa y capaz. Uno de sus primeros actos como reina fue convocar una gran asamblea de nobles y representantes del pueblo. En esta asamblea, Serapina presentó su visión para el futuro del reino, destacando la importancia de la unidad y la cooperación.
Prometió gobernar con justicia y equidad, asegurando que los intereses de todos serían tenidos en cuenta. Esta asamblea fue un paso crucial para ganarse la confianza y el apoyo de aquellos que aún dudaban de su capacidad para gobernar. Sin embargo, Serapina también era consciente de que las palabras por sí solas no serían suficientes para asegurar su posición. Por lo tanto, comenzó a implementar una serie de reformas diseñadas para mejorar la vida de sus súbditos y fortalecer el reino. Estableció un sistema de justicia más equitativo, redujo los impuestos para los más pobres y promovió el comercio y la industria. Estas medidas no solo mejoraron las condiciones de vida de su pueblo, sino que también fortalecieron la economía del reino, asegurando su prosperidad a largo plazo. A pesar de sus esfuerzos por unir al reino, Serapina aún enfrentaba desafíos significativos. Algunos nobles, resentidos por su ascenso al poder, continuaban conspirando contra ella. Sabían que, si no actuaban rápidamente, su poder se volvería incuestionable. Por lo tanto, comenzaron a planear una rebelión, buscando derrocar a Serapina y restaurar el antiguo orden. Serapina, consciente de las conspiraciones que se tejían a su alrededor, decidió que era hora de actuar. Sabía que, si esperaba demasiado, sus enemigos se fortalecerían y su posición se debilitaría. Por lo tanto, comenzó a utilizar su red de espías e informantes para descubrir y desmantelar las conspiraciones antes de que pudieran amenazar su reinado. Uno de los desafíos más serios provino del Marqués de Thornfield, un noble poderoso y ambicioso que había sido uno de sus críticos más vocales. El Marqués, descontento con el gobierno de Serapina, comenzó a reunir apoyo para una rebelión. Sin embargo, Serapina, al descubrir sus planes, actuó rápidamente. Utilizando su influencia sobre el Consejo Real, logró que el marqués fuera acusado de traición y encarcelado, enviando un mensaje claro a sus enemigos. A pesar de estos desafíos, Serapina continuó trabajando para consolidar su poder y unir al reino. Sabía que, para asegurar su legado, necesitaba demostrar que era una gobernante fuerte y capaz. Por lo tanto, continuó implementando reformas y mejorando las condiciones de vida de su pueblo, ganándose su lealtad y apoyo. Sin embargo, también era consciente de que su posición era precaria. Sabía que, en un mundo dominado por hombres, su poder estaba constantemente bajo amenaza. Por lo tanto, continuó utilizando su belleza y su inteligencia para mantener su influencia, siempre un paso delante de sus enemigos y siempre en busca de nuevas formas de consolidar su poder. A medida que el reinado de Serapina avanzaba, su habilidad para gobernar se hizo cada vez más evidente. A pesar de los desafíos y las conspiraciones, logró mantener la estabilidad del reino y continuar con sus reformas. Su gobierno se caracterizó por una combinación de fuerza y compasión, lo que le ganó el respeto y la lealtad de muchos de sus súbditos. Uno de los mayores logros de Serapina fue la creación de un consejo asesor compuesto por nobles, comerciantes y representantes del pueblo. Este consejo se convirtió en un foro donde se podían discutir y resolver los problemas del reino de manera colaborativa. Serapina valoraba las opiniones y consejos de sus asesores y a menudo tomaba decisiones basadas en sus recomendaciones. Este enfoque colaborativo no solo mejoró la gobernanza del reino, sino que también fortaleció la unidad y la cohesión entre los diferentes grupos sociales. Además de sus reformas políticas, Serapina también promovió el desarrollo cultural y educativo del reino. Estableció escuelas y bibliotecas y patrocinó a artistas y eruditos. Su corte se convirtió en un centro de aprendizaje y cultura, atrayendo a algunas de las mentes más brillantes de la época. Este florecimiento cultural no solo enriqueció la vida de sus súbditos, sino que también mejoró la reputación del reino en el extranjero. Sin embargo, a pesar de sus muchos logros, Serapina aún enfrentaba desafíos significativos. Algunos nobles, resentidos por su ascenso al poder, continuaban conspirando contra ella. Sabían que, si no actuaban rápidamente, su poder se volvería incuestionable. Por lo tanto, comenzaron a planear una rebelión, buscando derrocar a Serapina y restaurar el antiguo orden. Serapina, consciente de las conspiraciones que se tejían a su alrededor, decidió que era hora de actuar. Sabía que, si esperaba demasiado, sus enemigos se fortalecerían y su posición se debilitaría. Por lo tanto, comenzó a utilizar su red de espías e informantes para descubrir y desmantelar las conspiraciones antes de que pudieran amenazar su reinado. Uno de los desafíos más serios provino de una alianza de nobles descontentos, liderados por el conde de Blackcourt. El conde, resentido por la pérdida de su influencia y poder, comenzó a reunir apoyo para una rebelión. Sin embargo, Serapina, al descubrir sus planes, actuó rápidamente.
Utilizando su influencia sobre el Consejo Real, logró que los líderes de la rebelión fueran arrestados y juzgados por traición. Este acto decisivo envió un mensaje claro a sus enemigos y consolidó aún más su poder. A pesar de estos desafíos, Serapina continuó trabajando para mejorar la vida de sus súbditos y fortalecer el reino. Sabía que, para asegurar su legado, necesitaba demostrar que era una gobernante fuerte y capaz. Por lo tanto, continuó implementando reformas y promoviendo el desarrollo cultural y educativo, ganándose la lealtad y el apoyo de su pueblo. Sin embargo, también era consciente de que su posición era precaria. Sabía que, en un mundo dominado por hombres, su poder estaba constantemente bajo amenaza. Por lo tanto, continuó utilizando su belleza y su inteligencia para mantener su influencia, siempre un paso adelante de sus enemigos y siempre en busca de nuevas formas de consolidar su poder. A medida que los años pasaban, el reinado de Serapina se consolidaba como una era de prosperidad y estabilidad. Su habilidad para gobernar con sabiduría y compasión le había ganado el respeto y la lealtad de su pueblo, y su reino florecía bajo su liderazgo. Sin embargo, Serapina también era consciente de que su legado dependía no solo de sus logros, sino también de cómo preparaba el futuro del reino. Con este fin, Serapina comenzó a preparar a su hija, la princesa Isolde, para asumir el trono. Desde joven, Isolde demostró tener la inteligencia y la determinación de su madre, y Serapina estaba decidida a asegurarse de que estuviera preparada para los desafíos de gobernar. Bajo la tutela de su madre, Isolde aprendió no solo las habilidades políticas necesarias para gobernar, sino también la importancia de la compasión y la justicia. Mientras tanto, Serapina continuó trabajando para fortalecer el reino y asegurar su prosperidad a largo plazo. Estableció alianzas con otros reinos, promovió el comercio y la industria, y continuó con sus reformas para mejorar la vida de sus súbditos. Su gobierno se caracterizó por una combinación de fuerza y compasión, y su legado se convirtió en un ejemplo de cómo un gobernante podía utilizar su poder para el bien de su pueblo. Sin embargo, a pesar de sus muchos logros, Serapina también enfrentó desafíos personales. La vida en la corte era solitaria, y a menudo se sentía aislada por las responsabilidades de su cargo. Además, siempre había aquellos que resentían su poder y buscaban desestabilizar su reinado. A pesar de estos desafíos, Serapina nunca perdió de vista su objetivo de gobernar con justicia y equidad. A medida que se acercaba al final de su reinado, Serapina comenzó a reflexionar sobre su legado. Sabía que había logrado mucho, pero también era consciente de que aún había trabajo por hacer. Por lo tanto, continuó trabajando incansablemente para mejorar la vida de sus súbditos y asegurar el futuro del reino. Finalmente, cuando llegó el momento de pasar el trono a su hija, Serapina lo hizo con la confianza de que Isolde estaba preparada para gobernar. Su reinado había sido un ejemplo de cómo la belleza y la inteligencia podían ser herramientas poderosas en la búsqueda del poder, pero también de cómo ese poder podía ser utilizado para el bien de todos. El legado de Serapina, aunque complejo y a veces controvertido, sigue siendo un testimonio de su habilidad para gobernar con sabiduría y compasión. Su historia es un recordatorio de que, en un mundo dominado por hombres, una mujer puede ascender al poder y utilizar su influencia para cambiar el curso de la historia. Su reinado, marcado por la prosperidad y la estabilidad, sigue siendo un ejemplo de cómo el poder, cuando se utiliza con justicia y equidad, puede ser una fuerza para el bien.